¿Estás pensando en estudiar coaching? Bueno, aquí te traigo un ejercicio práctico que te va a ayudar muchísimo para comenzar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte el día de hoy aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, muchas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Oye, pero si es la primera vez que te encontraste con uno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. En este canal te vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado alrededor del crecimiento personal, de la motivación, pero principalmente alrededor del coaching profesional. Y es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú eres un estudiante de coaching o ya te dedicas a la profesión, pero estás pensando en estudiar formalmente un programa de capacitación o una certificación, bueno, cualquiera que sea el caso, este ejercicio práctico te va a ayudar muchísimo porque es una forma sencilla para comenzar. Así que si tú estás pensando en que te interesa estudiar un poco más acerca del coaching, te interesa aprender acerca de la metodología, qué es, cuáles son sus beneficios y cómo implementarla en tu vida personal y profesional, bueno, este ejercicio sencillo y súper cortito te va a ayudar justo para dar el primer paso en la dirección correcta. Así que bueno, lo único que vas a necesitar para este ejercicio es una hoja de papel y una pluma. Así que ve por tu bebida favorita y bueno, toma esa hoja de papel y la pluma y lo único que vas a hacer es responder a una pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que quieres estudiar coaching? ¿Ok? Por ejemplo, puedes poner como quiero ayudar a las personas, quiero ayudar a las organizaciones, quiero ayudar a equipos a que logren resultados de forma eficaz, o a lo mejor quiero hacer un cambio de carrera o quiero tener un trabajo adicional para tener un ingreso, es decir, quiero tener una mayor remuneración económica o quiero simplemente aprender coaching porque me interesa muchísimo el desarrollo y quiero ser mi mejor versión. Bueno, cualquiera que sea el caso, es súper importante que tú anotes una lista de todas las razones por las que estás pensando en estudiar coaching. Ahora, esta información nos va a servir muchísimo para definir principalmente cuál es la forma de ejecución con la que quieres trabajar en el coaching profesional. Y esto, por supuesto, es la parte introductoria para ti, para acercarte a esta profesión. Mira, el coaching profesional es un proceso de acompañamiento entre un coach o prestador de servicios de coaching y una persona o grupo para ayudarles a conseguir sus metas de forma efectiva. Ahora, pero ¿cómo se lleva a cabo el coaching profesional? Bueno, la ejecución se lleva a cabo principalmente a través de dos formas, la forma dirigida y la forma no dirigida. Y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Bueno, el coaching con dirección significa que el coach o prestador de servicios les va a ayudar al grupo o a la persona a conseguir sus metas dándole consejos, dándole recomendaciones o una serie de pasos que la persona debe seguir para acercarse a ese estado deseado. Ahora, el coaching de forma no dirigida significa que el coach no le va a dar dirección a la persona o grupo, sencillamente le va a brindar un acompañamiento para que sea la persona sola quien llegue a sus propias ideas y tome sus propias decisiones, que llegue a sus propias conclusiones y se comprometa con los resultados que quiere conseguir. Pero aquí, en esta forma de ejecución, el coach va a utilizar todas sus herramientas y, por supuesto, va a utilizar diferentes metodologías para ayudar a la persona o grupo, pero sin dar consejos y sin dar recomendaciones. Así que, bueno, seguramente ya sabes para dónde me dirijo con esta información. Bueno, aquí es justo en donde entra la importancia de esa lista que acabas de escribir sobre las razones por las que quieres estudiar coaching profesional. Si tú me dices, Liliana, yo quiero estudiar coaching porque en verdad me encanta ayudar a la gente, me gusta ayudar a las personas para escucharlas, para ayudarles a que se acerquen hacia las metas que quieren conseguir, bueno, por supuesto que eso estaría alineado con la forma de ejecución no dirigida. Pero si tú me dices, Liliana, a mí de verdad lo mío es decirle a la gente qué haga. Me gusta darles consejos, me gusta
enseñar, me gusta decirles qué hacer. Ok, bueno, entonces eso se alinea con la forma de ejecución dirigida, en donde aquí, por ejemplo, el coach tiene la formación que le capacita como tal para poder dar ese acompañamiento guiando a las personas, ofreciendo una serie de pasos o de soluciones para conseguir las metas. Así que, por supuesto, que esta información que tú acabas de anotar es importantísima, porque si a ti lo que te encanta es dar consejos, dar recomendaciones, bueno, pues ahora ya sabes cuál es el tipo de ejecución en el coaching profesional en donde tú te vas a apalancar, en donde tú idealmente vas a trabajar y vas a ofrecer un valor en el mercado. Pero si por el contrario tú me dices, bueno, Liliana, a mí la verdad me encanta trabajar con empresas, me gusta muchísimo el mundo corporativo, yo tengo experiencia en eso y ahí es en donde me quiero mover. Bueno, también eso está relacionado con la forma de ejecución, sea en el coaching dirigido o en el coaching no dirigido. Así que todo esto es importante que tú lo sepas desde el primer momento en que estás planeando estudiar un programa o una certificación de coaching, para que después esto sea el punto de partida que te va a impulsar a iniciar con tu carrera de coaching o prestación de servicios de coaching. Ahora, por último, es importante que definas ¿cuáles son tus expectativas en cuanto a los tiempos? Por ejemplo, si en tu lista vienen razones o se repiten razones, principalmente porque quieres tener una actividad o un trabajo adicional y quieres tener una remuneración económica adicional, bueno, aquí es importantísimo que también puedas escribir cuáles son tus expectativas en cuanto a los tiempos. ¿Cuál es el tiempo ideal que tú consideras adecuado para comenzar a trabajar ofreciendo tus servicios de coaching? Bueno, esto también es relevante para que puedas ubicar los tiempos tanto de tu programa, de tus capacitaciones y de todo el aprendizaje que tú vas a adquirir en el camino para después entonces aplicarlo e implementarlo en la práctica. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, ahí tienes una forma sencilla de poner en práctica un ejercicio chiquito pero efectivo para comenzar tu carrera en el coaching profesional. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.